está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Hola, ¿cómo les va? Vamos a meternos directamente en la definición de extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? ¿Cómo opera? Y cómo influye en la naturaleza y en la vida de nuestras comunidades. Así que los voy a dejar con un pequeño resumen. Ahora me voy a hacer muy chiquitito y vamos a pasar a la definición de extractivismo. El extractivismo es un caso particular de extracción de recursos naturales que están orientados y dependen de la globalización, e incluye actividades como la minería o hidrocarburos, los monocultivos de exportación, ciertas pesquerías y otros similares, ya que en ellos se exportan materias primas sin procesar o con escaso procesamiento. Por lo tanto, están afectados recursos naturales renovables como no renovables. En la definición de extractivismo se postula que las materias extraídas y exportadas son recursos naturales. Este es el término más adecuado para dejar así en claro que su fuente de origen es la naturaleza. El extractivismo es la exportación de recursos naturales sin procesar o poco procesados llamados productos primarios, materias primas o commodities, que incluye productos alimentarios y animales vivos, bebidas y tabaco, materiales crudos o no comestibles, combustibles, lubricantes, minerales y productos conexos, minerales no ferrosos, aceites, grasas y ceras de origen vegetal y animal. El extractivismo se ha extendido en todo el continente, no por la demanda interna, sino por la de otras regiones. La resultante es que se aprueban e implantan emprendimientos extractivos para atender intereses exportadores. Esta subordinación y dependencia impone características muy particulares que no se repiten bajo otros tipos de extracciones. Aunque su materialidad es siempre local, su organización en el sentido político y económico es también global. Debido a este enorme peso en las condiciones globales y los enormes volúmenes de dinero invertido, las capacidades de las comunidades locales e incluso de los gobiernos para regular el extractivismo son mucho más limitadas a las que se pueden ejercer, por ejemplo, sobre las extracciones para uso local o nacional. Bajo la definición aquí ofrecida, el extractivismo siempre debe cumplir simultáneamente tres condiciones, referidas al alto volumen o intensidad de la extracción, sus recursos sin procesar o escaso procesamiento y un destino mayormente exportador. Un ejemplo se observa actualmente con los monocultivos de soja, que cubren enormes superficies en el cono sur y están destinados casi exclusivamente a la exportación, sea como poroto de soja, pellets y en menor medida harinas o aceites. Bajo algunas circunstancias, el turismo de masa también puede ser considerado una forma de extractivismo, como sucede en el caso de los cruceros. Esto ocurre allí donde hay ingresos masivos de visitantes, se aprovechan los paisajes, aunque con fuertes impactos, por infraestructuras, residuos, etc., y con limitados encadenamientos económicos locales. La proliferación de emprendimientos extractivos se ha vuelto uno de los principales factores de presión sobre los ecosistemas latinoamericanos, sea por contaminación de suelos, agua y aire, como por la apertura de áreas naturales. Los efectos negativos sobre la biodiversidad son enormes. Paralelamente, tienen lugar fuertes impactos sociales y económicos, que van desde desplazamiento de comunidades locales y problemas en la salud pública a fuertes transformaciones en las economías locales. Desde un punto de vista territorial, el extractivismo se expresa de formas variadas. En unos casos está localizado en emplazamientos de pequeña superficie, por ejemplo un pozo petrolero o una cantera minera, aunque sus influencias se derraman territorialmente. En otras situaciones, se afectan enormes superficies como se observa en los monocultivos de exportación. Independientemente de su extensión, por lo general el extractivismo se expresa en nuestros países bajo las llamadas economías de enclave. Estas se asemejan a una isla con escasas relaciones vinculadas con el resto de la economía nacional. Esto se debe a que buena parte de sus insumos y las tecnologías son importados.
una proporción significativa de su personal técnico es extranjero y a su vez no nutren cadenas industriales, sino que las exportan. Desde ya, este avance del capitalismo extractivista no se da sin resistencia. Los pueblos y comunidades afectados por el desarrollo de una economía que solo favorece a los países y corporaciones más poderosas por sobre el interés general de la humanidad, ha despertado incontables movimientos que se plantan para defender la vida y la naturaleza, conscientes que sin un desarrollo sustentable que cuide de recursos naturales nos lleva a la destrucción de la humanidad toda. Ahora vamos a escuchar a Darío Aranda, que nos cuenta qué hacen las diferentes comunidades para enfrentar la deforestación. Naturaleza humana, el arte como expresión. Bueno, Argentina es uno de los países, lamentablemente, que están entre los 10 primeros países que más deforestan, que más desmontan su bosque nativo a nivel mundial. Hay promedios oficiales que hablan que en la última década se deforestaron a razón aproximada de 32 canchas de fútbol por hora. O sea, 32 manzanas o canchas de fútbol de 100 metros han desaparecido por hora en Argentina, esto de manera sostenida. Y esto, bueno, se produce por varios motivos, pero principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, por un lado, con el monocultivo de soja, pero no solo la soja, sino también la soja, el maíz, han corrido de sus lugares a la ganadería, y la ganadería ha avanzado sobre otras zonas, entonces es toda una cadena. Y también por el monocultivo de árboles, pino, eucalipto, que se da sobre todo en la Mesopotamia, en la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, son los lugares de referencia en ese sentido. Al desmontar, al deforestar, también se produce lo que es la conflictividad rural, con campesinos, pueblos indígenas, agricultura familiar. Esto impacta de lleno porque por un lado, bueno, hay familias numerosas que son desterradas de sus lugares de vida, de cultura, de historia, y van a empobrecer los grandes márgenes de las ciudades, ¿no? De las grandes, muchas veces, no siempre, pero muchas veces las villas miserias, los barrios de emergencia. Y entonces esto tiene un costo, no solo ambiental, sino también social, ¿no? En este impacto hay distintos números de movimientos campesinos que hablan de aproximadamente, en la última década también, 200.000 familias expulsadas del campo. La zona del Chaco argentino, justamente, donde más ha avanzado, la gran zona del Chaco argentino, como se la conoce, donde más ha avanzado la frontera agropecuaria. Y al mismo tiempo, bueno, tanto lo que sea el modelo de agronegocio, con la soja por un lado, o el forestal por el otro, que son parte del mismo modelo, responde también a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Hay algunas que son muy conocidas, como Monsanto, Bayer, Syngenta, y en el tema forestal está la empresa Alto Paraná, que es una gran multinacional, es como la Monsanto del tema forestal, podríamos decir, inicialmente de capitales chilenos, pero hoy ya diversificada y presente en más de 30 países. Por un lado que este es un panorama obviamente bastante desolador, pero también al mismo tiempo hay enormes luchas, resistencias que se dan en todos los territorios. Campesinos, indígenas de Santiago del Estero, de Córdoba, Formosa, Chaco, dan resistencia y recuperan sus territorios, se quedan a vivir, dan, como suele decir los propios pueblos indígenas, dan la vida por defender ese territorio. Y al mismo tiempo en Misiones, una buena noticia, productores independientes de Piraí, justamente campesinos de ahí de cerca de la localidad del Dorado, han logrado expropiarle 600 hectáreas de Alto Paraná. Hace años atrás parecía que iban a desaparecer los campesinos de esa región y hoy en día están, si se quiere, por la ofensiva, recuperando territorios que están en manos de esta gran empresa. Así que, si bien es un panorama donde empresas, gobiernos y medios de comunicación muchas veces avanzan con este modelo que llamamos extractivo, al mismo tiempo hay enormes resistencias, muchas luchas, mucha dignidad que, bueno, dan esa batalla y muestran que otra vida es posible. Bueno, y así llegamos al final de la exposición. Muy interesante lo que dice Darío Aranda. Y la idea un poco era seguir viendo que, más allá de nuestras pautas de consumo y de nuestras costumbres, hay un sistema de producción que es el que genera la mayor cantidad de desechos que afecta tanto a la vida de la naturaleza como a la propia vida de los pueblos cuando los pueblos se tienen que correr de un lugar hacia otro. Bien, espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima. Un abrazo. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara.
doble también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los 4 jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo.